Cordial saludo. En este momento vamos a presentar la etapa 2, fundamentación conceptual. Eh, hacemos parte del grupo 185 del curso Acción Psicosocial y Política. Quienes conforman este grupo de trabajo son el compañero Julián Andrés Díaz Calderón, Luis Enrique Gutiérrez Garzón, la compañera Ana María Rodríguez Ramírez, Karen Giselle Jiménez y mi persona, Stephanie Fierro. Y todos hacemos parte del grupo 185. Vamos a realizar un conversatorio con base a las siguientes preguntas que nos plantea la guía de actividades. Entonces, la primera pregunta por la que estamos en este momento acá es cuáles son los temas de análisis principales y principales líneas de investigación de la psicología política. Quiero iniciar mencionando que la psicología política analiza la relación entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos, estudiando tanto las creencias, las emociones, las actitudes y cómo estas influyen en gran manera en el comportamiento político de las personas. Considero que dentro de los principales temas, quiero resaltar la conducta al voto, la percepción de los candidatos, las campañas políticas, la movilización social y la afiliación a los partidos políticos. Considero que esta disciplina investiga cómo se construyen las representaciones sociales, las identidades políticas y la relación tanto entre el poder como en la sociedad. Esos aspectos permiten comprender la política no solo desde fenómenos institucionales formales, sino también desde la vida cotidiana y la interacción social entre los mismos. Ese es como mi aporte. No sé a quién más le gustaría compartir su aporte con respecto a esta pregunta. Yo diría que sí, que claro, que es muy cierto. La psicología política estudia los procesos psicológicos de una sociedad con el sistema político que lo gobierna o que están en candidatos. Por ejemplo, influye mucho la conducta del voto y analiza y estudia cómo unas personas votan y cómo otras, la mayoría en este país, no votan. Entonces ahí aborda esa investigación, por qué la gente es apática al voto popular. Y eso sería una investigación muy importante. Entonces todo esto abarca la psicología política, el estudio de la sociedad con el poder político, cómo él decide y cómo él es apático y por qué es apático. Y cómo una persona, siendo a veces pobre y necesitado, vota por gobiernos o políticas que no le favorecen nada a sus propias necesidades más básicas y fundamentales. Ese es otro estudio. ¿Por qué la gente no tiene conciencia de su realidad, de su propia realidad, de su propio poder y de su propia decisión de cambiar un sistema en un país? Y es apático. Muchas gracias. Le damos paso a la compañera Ana María. Cabe resaltar que las líneas de investigación en la psicología política también incluyen la cultura política, las identidades colectivas, también la memoria histórica pues, de la política a lo largo de la historia, también el impacto psicológico que genera de pronto o generó en algún momento la violencia política, porque pues como lo sabemos esto siempre fue como muchos enfrentamientos, problemas entre partidos. También se interesa por comprender los contextos sociales, económicos y culturales que influyen en las decisiones y los comportamientos de las personas. Buenas noches. Respecto a esta pregunta, yo pienso que la psicología política analiza los factores psicológicos que influyen en la vida política, centrándose en los temas como lo es el comportamiento electoral, como bien lo mencionan los compañeros, las formaciones de las ideologías y las creencias sociales, el liderazgo político, las identidades sociales, como lo dice la compañera Ana María. Y siento que el papel de las emociones en la toma de las decisiones, la influencia de los medios de comunicación y los procesos de conflicto, em,
tienen como objetivo comprender cómo las personas sienten y actúan dentro del ámbito político. A mí, por hacer simplemente un aporte pequeño corto, también me gustaría hablar acerca de cómo la psicología política, aunque está en las líneas de investigación, ya sea como el comportamiento electoral, bueno, el tema de la democracia, no solamente se dirige hacia el estudio como tal de un gobierno, una entidad nacional, sino también uno la puede tomar en cuenta cuando se habla ya sea de eh, digamos, de temas más cercanos a la comunidad, es decir, un grupo social, bueno, etcétera, donde bueno, digamos, se estudia es el comportamiento y la identidad colectiva en general y asimismo la participación en la que cada una de las personas pues están haciendo sus propios, digamos que los intereses que hay de por medio. Y se trabaja, digamos, también en cómo se puede ayudar a una comunidad basada en un liderazgo, es decir, que una persona tome el rol. Desde ese momento donde una persona toma el rol de líder o de autoridad, ahí ya se empieza a ver y notar lo que es el tema de la psicología política. ¿Por qué? Porque se empieza a ver los factores importantes que determinan quiénes están a favor, quiénes están en contra, lo que se hace para que todos puedan llegar a un acuerdo. Bueno, en general lo que se utiliza en temas de persuasión, como le decía el compañero también hace un momento, el compañero Luis, uno puede ver el ejemplo claro en el tema de las votaciones, como algunas personas votan, otras no. Entonces siento que todo eso trayéndolo a un punto, digamos, más mm, cercano, el cómo hay personas que dentro de la misma comunidad se interesan por hacer cambios y cómo hay otras que simplemente no, pues no, digamos que no hacen nada por pues su propia comunidad. Entonces creo que desde esos aspectos también se puede ver la psicología política. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con este conversatorio con la siguiente pregunta, la cual nos dice que de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Y yo quiero realizar un aporte allí, y es que la política contribuye al fortalecimiento de los procesos comunitarios al analizar cómo las personas construyen sentido sobre el poder y el conflicto y la participación dentro de sus comunidades. Es decir, que desde una perspectiva, desde esta perspectiva, permite promover espacios de, de diálogo, de organización social y de participación ciudadana, en donde las comunidades en sí pueden comprender su realidad política y actuar colectivamente en conjunto para transformarla. Y según estos enfoques de la psicología política, nos permiten comprender las creencias, las emociones y representaciones sociales de los grupos, los cuales permite impulsar procesos de movilización social y de construcción de ciudadanía, fortaleciendo la participación democrática en los contextos locales. Considero que de esta manera la psicología política puede contribuir en gran manera en el fortalecimiento de estos procesos comunitarios en cualquier espacio en donde nos encontremos. Entonces diríamos que la psicología política sí impulsa los procesos comunitarios Ujú. porque fomenta la autonomía de esa comunidad, los hace líderes y los implica a fortalecer iniciativas de una forma individual como grupal a resolver sus problemas comunitarios, problemáticos. Y la psicología política interviene en los procesos comunitarios. Eso lo comprueba documentos desclasificados de la CIA de Estados Unidos, como en los años 60 y 70 ellos vieron en riesgo su hegemonía en Latinoamérica y colonizó a toda Latinoamérica con religiones protestantes de derecha para truncar que los pueblos se unieran en esa lucha social de derechos fundamentales. Y vemos hoy en día que eso ha dado resultados. En Brasil, por ejemplo, los evangélicos unieron a Bolsonaro. Y Bolsonaro hoy está en la cárcel por corrupto, por ladrón. Entonces,
Mire que la psicología política interviene en el fortalecimiento del proceso comunitario, tanto positivamente como negativamente, a las necesidades o a los propios intereses de una comunidad o de unas élites a nivel mundial. Entonces, la psicología política sí interviene en los procesos comunitarios. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer bueno, breve comentario, apoyándome pues en lo que dice el compañero Luis, en lo que también comentó la compañera Stephanie, acerca sobre todo del tema del diálogo dentro de una comunidad y la participación. eh, no tanto de cómo la psicología política, sino más yéndose hacia el psicólogo como tal. Algo que yo veo y que he sido, digamos, consciente por diferentes temas, prácticas, bueno, etcétera, que he podido vivir, y es el tema de cómo dentro de la psicología no se lleva a la persona a tomar ciertas decisiones, es decir, que sea el psicólogo o la persona que está orientando la que lleve a esas personas o a una comunidad a tomar ciertas decisiones o a actuar de la forma en la que él lo quiere, sino que es incentivar a la misma comunidad a tener o sea, a que se desarrolle a sí misma, es decir, se le dan las guías en cómo pueden estas cambiar, digamos, su realidad inmediata y cómo las comunidades pueden dialogar pues para poder mejorar mm, pues bueno las necesidades que estén teniendo, pero sí simplemente quería hacer como ese aporte de cómo es incentivar a la misma comunidad, a la ciudadanía, más para que ellos mismos tomen sus decisiones acerca de lo que quieren o no quieren hacer, sin uno intervenir precisamente sobre temas, digamos, ya individuales o pensamientos. Como para complementar lo que dice el compañero Julián, también es importante agregar que la psicología política impulsa también a la educación ciudadana y también a formar sujetos más críticos, porque no sé, se puede evidenciar hoy en día que la mayoría de jóvenes prefieren como apartarse de estos temas y no involucrarse mucho. Entonces, como que el objetivo también de la psicología política es crear y concientizar más a las personas de la importancia y el significado que tiene esto en nuestro país, porque pues estamos dejando el país en manos de qué personas, y si como jóvenes no nos apropiamos de esto, pues es un caos total. Entonces sí es muy importante también agregar eso quería, pues ese es mi aporte. Yo pienso que la psicología política contribuye a los procesos comunitarios al estudiar cómo se construyen los significados, los valores y narrativas dentro de las comunidades, y de esta manera se permite comprender por qué las personas interpretan la realidad social de ciertas maneras y cómo esto influye en su forma de actuar. Así se facilita la creación de lo que son las estrategias que transforman los imaginarios colectivos negativos en visiones más colaborativas, y de esta manera se fortalece la identidad y el sentido de pertenencia a nivel comunitario. Bien, para finalizar con este conversatorio, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia? No sé si alguien quiera dar inicio respondiendo a esa pregunta. Pues la verdad esta disciplina nos permite también comprender los impactos emocionales, sociales y psicológicos que dejan los conflictos a las víctimas, así como también los diferentes actores involucrados a partir pues de estos análisis. También se puede promover a procesos de memoria histórica, reconocimiento del daño causado y reconstrucción del tejido social. En ese sentido, la psicología política ayuda a la construcción del perdón. Eso es muy cierto. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo con el proceso de paz. Entonces, ¿qué busca la psicología? Que haya reconciliación,
que tanto los victimarios como las víctimas se sienten y se perdonan. Hagan una generación de empatía entre quienes recibieron daño y quienes hicieron el daño. Solo la reconciliación y el perdón nos puede ayudar a superar esta crisis humanitaria que llevamos viviendo 60 años, donde pobres están matando a pobres, mientras los ricos se benefician con su muerte. La psicología política puede ayudar grandemente a esa reconciliación de este país lleno de odios, que acabemos con esa cadena de violencia donde se busca la justicia o la venganza. Y pareciera que hubiera una línea invisible entre esas. No sabemos diferenciar en dónde se busca la venganza y en dónde se busca la justicia. Y solamente la reconciliación social y con el apoyo de la psicología dentro de estos programas podemos empezar a construir un país en paz donde todos tengamos derecho de sobrevivir. Muchas gracias. Gracias, compañero. A mí me gustaría sí hacer hincapié sobre el tema de la importancia sí, de la psicología política en los procesos de reconciliación o de perdón. Mm, Trayendo al tema lo complicado que se podría, digamos, para una comunidad perdonar, por decirlo así, basado a los conflictos. Ah, digamos que en un país como Colombia, que ha habido diferentes conflictos desde diferentes comunidades, pues es muy amplio, ¿verdad? Colombia está llena de memoria donde el conflicto, donde la violencia ha sido pues demostrada, ¿no? Entonces considero que cuando uno habla de perdón o que como tal la psicología hable acerca del perdón, es llevarse a reconocer mm, el, digamos, lo que creo que dijo la compañera Ana María sobre el tema de la reconstrucción y la reconciliación, pero también en la promoción de la misma convivencia y como le decía el compañero Luis, esa delgada línea entre la justicia y entre la venganza, donde para muchas personas, por seguir básicamente lo que es la venganza, no terminan con esa línea de, pues de odio básicamente. Y mientras más odio se genere, mientras más personas hagan justicia, digamos por decirlo así, de mano propia, pues así mismo nunca se va a acabar una cadena. Entonces es reconocer básicamente que muchas comunidades han sufrido y muchas personas que incluso hacen daño es precisamente porque también lo han recibido y es la forma en la que también han buscado justicia, ¿no? Entonces simplemente por hacer pues como memoria básicamente a pues la situación que ha vivido Colombia. Mm. Bueno, yo pienso que en cuanto al contexto del conflicto armado colombiano y el proceso de paz que se ha vivido en Colombia, la psicología política es clave porque ayuda a sanar las heridas emocionales de las víctimas y de las comunidades, permite también entender al otro sin justificar la violencia y reconocer lo ocurrido, promueve la memoria histórica para reconocer lo ocurrido y evitar repetirlo. Facilita el perdón, no el olvido, porque pues son cosas difíciles de olvidar, pero desde los procesos emocionales y sociales facilita el perdón, reduce también la polarización, ayudando a cambiar las narrativas del odio por diálogo y apoya los procesos de justicia restaurativa donde se busca reparar el daño y reconstruir las relaciones. En conclusión, la psicología política no solo analiza la política, sino que ayuda a reconstruir la convivencia, la confianza y la paz entre comunidades después pues, de los conflictos que se han presentado. Vale, muchas gracias. Yo quiero finalizar con, pues retomando todo lo que han dicho mis compañeros y es mencionando que en un escenario de posconflicto como es el colombiano, la psicología política puede aportar, como lo he mencionado anteriormente, en la reconstrucción del tejido social, analizando cómo las experiencias de violencia influyen en las emociones, en las creencias, en las perspectivas colectivas de las comunidades
Y desde esta perspectiva, la disciplina puede promover a procesos, como lo mencionaba Julián, de memoria histórica, de reconocimiento de conflicto, de diálogo social, y esto a su vez pues facilita la construcción del perdón y la reconciliación. Además, pues al comprender estas dinámicas del conflicto y las formas de movilización social, la psicología política considero que puede ayudar a fortalecer procesos de convivencia, de participación y de cultura de paz en la sociedad y más en nuestro país. Así que, pues nada, agradecerles a todos este espacio de conversatorio y pues nada más. Vale, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.